que podamos tener nuestros oídos atentos a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Su palabra va a ser expuesta y déjame decirte que Dios algo tiene para tu vida. Damos la bienvenida a Toby, que está otra vez entre nosotros, que estuvo operado de peritonitis, uno de los miembros más chicos de la casa. Damos gracias a Dios, que está ahí con sus papás, que estaban con Ámbar, estuvo en Mar del Plata internado, pero gracias a Dios está hoy con nosotros. Gracias por la fortaleza que le dio a los papás, que no es fácil, encima tener que pasar toda una semana en Mar del Plata, y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios porque, se encuentra entre nosotros, y hoy se me complica para predicar, porque, tengo un pastor, adelante. Dios nos ha dado el honor que esté el pastor Albornoz, de la Iglesia Bautista de Pacheco, así que, damos la bienvenida a él, a su esposa, ha venido con su familia, a Maximiliano también, que está acá, que han venido en familia y han apartado la mejor parte del domingo, venir a estar a los pies del Señor. Amén. Vamos a continuar la miniserie que he hecho de hablar un tema que, los que ya me conocen saben que hablo relativamente muy poco del tema, pero es necesario hablar todo el consejo de Dios. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 5 al 11. Le puse como título a este sermón el efecto Macedonia 2, mi actitud en la ofrenda o hacia el ofrendar. Hoy vamos a hablar de dinero. Pero ¿sabe qué pasa? Si Dios habla de dinero en su palabra, uno lo tiene que enseñar y lo tiene que hablar. Como dije la semana pasada, hasta el extremo, otros que hablan absolutamente solo dinero y Jesús es el cajero automático. Y el otro punto es el no decir nada. Entonces vamos a hacer un equilibrio, a ver lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Saben que Dios nos viene hablando, ¿no? Hablando primero, ¿se acuerdan de esta miniserie? De quién es realmente el dueño del dinero. Y la semana pasada veíamos el efecto Macedonia, viendo la gracia que comunicaba Pablo en la segunda carta a los Corintios, y les comunica un ejemplo, y que se han conocido en el capítulo 8, verso 1 y 2, habla de, quiero contarles de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, que aún con esfuerzo dieron aún de lo profundo de su pobreza. Y estamos hablando de una miseria paupérrima. Y aún de eso ellos, con mucho ruego, le pidieron que por favor le dejen participar del privilegio de estar juntando para bendecir a la iglesia de Israel, de Jerusalén, que estaba pasando necesidad. Porque Dios utiliza aquello que nosotros como hombres lo podemos ver débil, Dios se glorifica en eso. ¿Y abundaron en qué? En riqueza de generosidad. Pobreza paupérrima, no estamos hablando que más o menos, no, era un momento angustiante, donde tenían por la opresión romana, le habían quitado ya hacía más de 100 años, le quitaron todas las minas de oro y de plata y confiscaron todo, así que se empobreció el lugar. Distinto era en Corinto. Corinto floreció como puerto, como había ahí la actividad comercial y era un lugar realmente muy próspero. Aunque no quiere decir que en la iglesia eran todos ricos en Corinto. Pero en la segunda carta a los Corintios vamos a ver lo siguiente, capítulo 9, versos 5 al 11. Y esto nos va a llevar a reflexionar en algo. Como sea la visión que yo tenga de Dios, de Jesucristo y del Evangelio, así va a ser mi ofrenda. Como vea mi condición y cómo veo yo mi condición de miembro y la obra de Dios, va a ser la calidad de mi ofrenda. Una actitud es cómo se expresa el corazón. Dadas las condiciones de que el Evangelio, tenemos todavía más razones para ofrendar con alegría y regocijo. La cruz, la redención, la presencia del Espíritu Santo son más que suficientes motivos. El ofrendar es un efecto de la gracia. La generosidad o liberalidad, pero una de las cosas, como nos enseñó el Señor, es mejor dar que recibir. De hecho, podemos decir que Dios ama al dador alegre, de hecho lo vamos a leer. Pero vamos a leer, dice así la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 5 en adelante. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que lo fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo,
El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo suficiente abundáis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Padre, oramos para que tú nos hables por medio de tu palabra, oramos para que tú nos enseñes y nos guíes. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga claridad a nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Dicho acá en el versículo 5 que Pablo estaba preparando una comisión. El contexto es de que Pablo en su segunda carta estaba como una parte de reconciliación con la iglesia de Corinto, que bueno, la primera carta es un reto que les está haciendo, es como que les estuvo regañando por ciertos desórdenes. Pero esto pasó como un año después y comienza a escribirle, empieza a hablar de un tema en el capítulo 8, les empieza a hablar de la colecta para los hermanos de Jerusalén. Pero él no está apelando en sí a la colecta, sino a la observancia del dar para Dios. Y en eso, como vimos la semana pasada, él les da el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que de su profunda pobreza, ellos dieron. Pero una cuestión también que fue con esfuerzo. Aún ellos dieron meditando claramente y le rogaron, con mucho ruego le dijeron a Pablo que les permita participar de este privilegio y de este servicio. O sea que el dar es un privilegio y es un servicio. De hecho, acá está preparando una comisión de personas que cuando él vaya no se levanten ofrenda, que no quede como que él venía y manejaba y tenía todo orquestado para que vino el apóstol Pablo, ahora sí vamos a dar, porque vino el apóstol. No, ¿saben lo que es? De hecho, en el capítulo 8 también no habla como quien manda. Él no está apelando a su autoridad apostólica. De hecho, lo que nos enseña acá la palabra de Dios, lo que nos habla es un principio de generosidad que le está apelando. De hecho, les da el ejemplo de los macedonios, pero apela no al principio para que, digamos, los estaba tratando de que ellos eran egoístas. No, estaba dándoles un ejemplo para apelar a la generosidad, que es la motivación del corazón. Entonces, él estaba ordenando a la gente, ¿pero qué? Primero a vosotros que preparasen vuestra generosidad antes prometida, porque hacía un año atrás ya ellos habían juntado. De hecho, el capítulo 16 de la primera carta a Corintios, verso 1 y 2, le dice que cada uno aparte por semana para dar a los hermanos, aparten cada uno a conciencia, meditando. Entonces, cuando viene ahí, habla de ¿qué? De generosidad. No le estaba hablando, apela a vuestra generosidad. Y de hecho, ¿cómo lo observa también? Antes prometida para que esté lista esta generosidad y no como exigencia nuestra. ¿Saben que la palabra generosidad ahí viene, en realidad es bendición? La palabra es eulogía, es bendición. Lo que él hace ver es en bendición. Usted lo que prepara no es poner plata, hacer una colecta para los pobres, no, una bendición. Y una de las cuestiones que podemos ver, que esto también es respuesta a la gracia de Dios, sino que esta bendición que es igual a generosidad, y no habla en esta traducción que no está hecho, tiene que ser algo que surja desde la generosidad del corazón. No como algo también se puede traducir, no sacándolo o apelando a su autoridad apostólica, sino para que dejen esta generosidad que antes prometida, que esté listo de generosidad y no como exigencia nuestra. Pablo no apela a su autoridad apostólica. Fíjense que el apóstol Pablo no está apelando a manipular a los hermanos emocionalmente. No está apelando a poner su autoridad, a decir yo soy el apóstol y les ordeno que ustedes tienen que poner, como muchos hacen hoy en día. Se aprovechan de su cargo eclesiástico para manipular, intimidar y controlar a las personas. De hecho, ¿qué dice el apóstol? Apela a la generosidad.
eulogía, a la bendición, que no sea dado como exigencia nuestra. O también otra traducción, otra forma también de interpretación, como lo dice otro traductor, también habla de que como algo arrancado de la codicia. Como algo que está arrancado del corazón que se quiere aferrar a eso y no lo quiere dar. De hecho, ese resultado que debe ser por la obra del Evangelio en un corazón que está dedicado a Dios. Aquel inclusive que está atrapado en la codicia nunca va a ser aprobado por Dios. Como digo, muchas veces muchos pueden estar embarrados y metidos hasta el cuello en este pecado de la avaricia y de la codicia, y aún así muchas veces pueden ser considerados cristianos respetables. No así el que es adúltero, aquel que es drogadicto, aquel que tenga problemas con el alcohol. No, ya enseña, no, hermano, fíjate cómo está. Aquel que es conflictivo en su carácter, enseguida se señala y se debe corregir. Pero esas cosas solamente las ve el Señor. Nosotros podamos ver señales en nuestras vidas. ¿Y por qué decimos en esto? Porque fíjense lo que habla, lo que es la codicia. Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia llega a tomar el lugar de Cristo en el corazón. De hecho, Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica constante de ídolos. Por eso constantemente el cristiano debe luchar y pelear. Como admiramos el dinero, las promesas del dinero. Dice John Piper que en la forma que nosotros administramos el dinero, eso también habla de cómo yo tengo en consideración a Dios y al dinero. Muchos dicen, bueno, yo amo a Dios y yo quiero ser cristiano, pero a la hora de tocar el dinero manifiestan un egoísmo tremendo y no actúan conforme a la gracia de Dios. Un corazón generoso es un corazón redimido. Tiene una directa relación con la gracia de Dios y el acto de la salvación que Dios nos hizo en Cristo Jesús. Ese ídolo debe morir. Es arrancado de nosotros. La codicia. El Señor aconsejó, como di en el primer mensaje, guardarnos de la avaricia. ¿Se acuerdan del rico insensato? En vez de pensar en ayudar, ¿para qué quería tanto? En vez de colaborar y ayudar, no, hago granero más grande, acumulo para mí. Todo yo y yo. No pensó en nadie más. Y Dios que le dijo, necio, hoy te morís y ¿qué haces con todo lo que acumulaste? Nosotros podemos entender esta palabra en nosotros, que la avaricia es idolatría y podemos tener al dinero como ídolo. A veces, ¿dónde se refleja cómo administramos el dinero? Se refleja realmente cómo tenemos a Dios en consideración. C.S. Lewis, el autor de una serie de libros, un autor cristiano, lo más se ha visto en películas, lo que es la Crónica de Narnia, por ejemplo, esa serie, son todos escritos de él. Y C.S. Lewis, una de las cosas que comparte, y decía que si uno tiene el mismo gasto que todo el mundo, en los gastos de comodidad, de lujo y de progreso en la vida, quizá está reflejando que estemos realmente dando muy poco. Hay estadísticas en Estados Unidos que muchos han mejorado sus ingresos, pero han bajado las ofrendas en las congregaciones. Es un problema. Pero ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué? Porque en este contexto de 2 Corintios se estaba colaborando para una necesidad que había en una iglesia hermana. La iglesia madre, podríamos llamarla, en Jerusalén, donde nació la iglesia de Cristo. Estaban pasando dificultades. Estamos hablando del año 41 después de Cristo. Ahora, acá nos está hablando algo de estar dando con alegría. De hecho, nosotros podemos ver en el versículo 6, pero esto os digo, que al que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ojo, hay un mundo, como yo lo voy a exponer dentro de un rato, un mundo de diferencia entre que usted debe ofrendar abundantemente para cosechar abundantemente, como enseña el falso evangelio de la prosperidad, donde esos falsos maestros impíos surgidos del infierno, que lo único que llaman es a engrandecer la codicia por el dinero
y el odio por la pobreza. El Evangelio nos lleva a aborrecer el pecado que antes nos gobernaba y a amar a Cristo y esa justicia que antes no conocía. El falso evangelio de la prosperidad apela a tu ambición, apela a la avaricia que está en el corazón. Por eso la prosperidad económica y material es el centro de ese falso evangelio surgido del infierno. Y me hago cargo de lo que digo. Porque está en su palabra, no porque yo sé algo. Está hablando acá la generosidad. De hecho, Proverbios 6:24 dice, hay quienes reparten y les ha añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Habla de la actitud del corazón. Acá no está hablando de cantidades, habla de ser generoso. De ser dadivoso, con alegría. Ahora nosotros hablamos, sí, pero ¿qué estamos hablando? Una de las cosas es el aumento de los ingresos y eso, si eso se refleja en nuestra ofrenda para Dios, amén. Pero muchas veces pasa que aumentan nuestros ingresos, pero eso no se ve reflejado. ¿Qué hay luchando en nosotros? Pero Dios sabe que tengo necesidad. ¿Realmente son necesidades? O a veces son vanidades del corazón. Y tú no tienes derecho a disfrutar. Sí, es verdad. De hecho, la Escritura habla que a los ricos los manda el Señor que sean humildes, que no sean soberbios, no sean altivos, y que Dios da todas las cosas para que las disfrutemos también. Amén. Nadie está hablando. Por eso este mensaje no es para los ricos, es para ricos y para pobres, es para toda la iglesia. De hecho, en estas ofrendas, el Señor está hablando de unas cosas también a través de la parábola del sembrador. De hecho, se siembra. Pero ¿qué cosa, qué sentido tiene esto? Sembrar escasamente. Vamos a ver, las matemáticas habla de que si yo tengo 8 y yo me quiero quedar con 8, ¿cuánto le tengo que restar? 0. 8 menos 0 igual a 8. Pero si yo doy 1, ya no me quedo con 8, porque 8 menos 1, ¿cuánto es? 7. Está bien, yo doy 1 y ya me quedo con 7. Esas son matemáticas normales, naturales, humanas. Pero ¿saben una cosa? Nosotros queremos hablar del sembrar y aquí está metido también la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador, que el Señor habla, dice que el sembrador no se estuvo fijando en la que cayó en el camino, en la que cayó entre piedra, entre espino y que cayó tierra fértil. El sembrador siembra, tira la semilla y en cierto sentido es perder para ganar. ¿Por qué? Porque uno en cierto sentido, la semilla que está tirando, esa semilla tiene que estar en la tierra, pudrirse, germinar para que surja una nueva planta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sentido? Si pongamos un número, si una semilla da 40 granos de trigo, si yo resto una semilla para no sembrarla, porque no quiero, estoy perdiendo 39. Es sembrar en abundancia. Pero no estoy apelando a las cantidades. Como vamos a entender, no estoy hablando de cantidades de dinero. Es la actitud del corazón. De hecho, nosotros podemos ver que esta es una ley que aplica para el sentido natural y espiritual. Dar sobre el principio de bendición al que siembra es alabando a Dios. Y ese va a cosechar bendiciones por las cuales dará gracias a Dios. El principio es de bendecir. El principio es que para mí es una bendición y un privilegio el estar ofrendando para Dios. ¿Por qué se tiene que juntar la ofrenda en las iglesias? Bien, 3 razones básicas. Sostenimiento de los ministerios, el mantenimiento del edilicio y aparte de los ministerios. De hecho, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es aquellos que enseñan la palabra de Dios mayormente, que tienen doble honra, pero también que dice que tienen un salario. No todas las congregaciones pueden hacerlo, de tener pastores a tiempo completo, algunos a medio tiempo, pero tienen un salario. Entonces, ¿qué pasa? Bíblicamente que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El ministerio apostólico dependía de las ofrendas de la iglesia, porque ellos no podían estar dedicándose, y en algún tiempo Pablo trabajó también en un sentido manual, trabajó fuera del ministerio para no ser carga a la iglesia, hasta que llegó el tiempo que la iglesia pudo sostenerlo y dedicarse a tiempo completo. Otra razón es la expansión del evangelio. Se necesita dinero también.
comprar folletos, armar folletería para evangelización y ni hablar de estar enviando misioneros. O como nosotros tenemos la ofrenda misionera que estamos colaborando con la iglesia de Sarmiento, en Chubut, donde nuestros hermanos están con nuestra pequeña ofrenda, Dios está glorificándose en ese lugar. Estamos colaborando en la extensión del reino de los cielos. Y otra razón también es para ayudar a los huérfanos, viudas y los necesitados. La acción social está presente en la iglesia. Esas son 3 razones básicas. Pero está dado el ángulo no por el temor, no por el miedo, sino por el ámbito de bendición. Yo fui bendecido por Cristo y su gracia, y yo lo que de gracia recibí, lo quiero dar de gracia. Si yo siembro o yo ofrendo sobre el terreno de la bendición, porque yo soy bendecido por Dios a través de Cristo, como habla Efesios, bendito sea el Dios y Padre Celestial que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Toda la bendición fue para mí. Y en ese hecho de que yo fui rescatado de la muerte y pasé a vida, y fue constituido un hijo de Dios por los méritos de Cristo, en eso activa mi corazón en generosidad. No estoy hablando de cantidad. Alegría en mi corazón para ofrendar, porque es un privilegio y es un servicio. Es un honor que Dios nos da. Verso 7. Habla lo siguiente. Si nosotros nos rehusamos a sembrar generosamente, así será nuestra cosecha en lo espiritual, en lo emocional. Dios tiene el control de nuestras vidas. Pero a veces muchos luchan con eso. Y algunos dan una medida por miedo a mala enseñanza, por miedo al castigo, por miedo que le va a venir el devorador. Y no entendieron la gracia de Dios. No entendieron la obra de la cruz, que es perfecta y suficiente. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué estamos hablando de esto? Cada uno, estamos hablando de libertad de conciencia, hermano. Usted debe ser generoso y generosa conforme Dios ponga en tu corazón. No, porque acá le vamos a llevar y hay que poner tanta suma de dinero. No, hermano. Porque usted se pone como otros lados se ve, bueno, juntate los que van de 10.000 pesos acá, los de 5.000 acá y los de 1.000 acá que vamos a orar. Ridículo. Eso es una blasfemia, hermano. A la generosidad de la gente. Conforme has propuesto en tu corazón. Qué bueno que puedas manejarte en el principio de generosidad. Porque muchos pueden tomar, yo en mi corazón, sí, bueno, yo doy esto, porque Dios sabe, sí, Dios sabe que sos un egoísta y mezquino. El tema es entender el principio de la gracia. De hecho, David, cuando tenía que adorar, segundo libro de Samuel 24, ¿qué es lo que decía David? Y le ofrecen un campo para que él adore, y él quería conseguirlo, y viene el dueño del campo y le ofrece venderlo. ¿Y qué dice él? No, yo no voy a ofrecer el sacrificio a Dios que no me cueste. Y compró por 50 ciclos de plata ese terreno y ofreció sacrificio delante de Dios, ofreció bueyes, todo. Bueno, pero David era rey David. Estamos hablando del corazón, no estoy hablando de cantidades específicas. Dios conoce dónde puede llegar y lo que Él te provee para que vos seas generoso y generosa. Es el principio de bendición. Con libertad de conciencia, pero a su vez con responsabilidad personal. Fíjense que Dios no quiere que nosotros demos de una forma mecánica, sino que dice, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza o por necesidad. Al ser voluntario, cada persona testifica de su fe en Cristo. Acá no hay una cuota social. Te voy a exigir usted. No, hermano, es voluntario, debe surgir de tu corazón. El mayor implemento para ofrendar y mayor generosidad surgida del amor a Cristo, a la iglesia,
al mundo que está perdido necesitamos invertir para que otros misioneros vayan, o conseguir folletos, o armar, o hacer distintas obras. También nosotros podemos tener en la palabra hacer un servicio voluntario. Cada uno manifiesta realmente su fe en Cristo o no. Refleja mi compromiso con el cuerpo, que es la iglesia. Acuérdense que yo prediqué la serie de Juan 17, la oración del Señor, para que seamos uno, y esto afecta directamente a la unidad del cuerpo. Yo no puedo pensar y decir, bueno, a mí no me interesa. Como algunos, no, yo no tomo membresía porque no me gusta tal o cual tema. A ver cómo se administra el dinero, porque mi dinero no se va a usar para lo que yo no quiera. Y no toman membresía por eso. No entendieron la cruz, no entendieron la obra de la gracia. Ese compromiso con el cuerpo, y es dador alegre. Este alegre es bendecido. Con tristeza, ¿por qué dar tristeza? Es como decir en ese texto, estar quejándose y estar teniendo tristeza en el corazón por lo que hubiera podido conseguir si no daba ese dinero. A decir, bueno, tengo que dar este dinero y me podría hacer un viaje, o me podría hacer no sé, terminar una cosa, me puedo comprar esta ropa. Ay, pero lo doy porque bueno, voy a darlo porque bueno, no queda otra. Después si no, me siento con mi conciencia acusado. Me llama el pastor. Quejándose, con renuencia. ¿Qué es lo que está hablando de eso? Es un apego a las posesiones, que no quiere dar, está peleando. Y la necesidad, no dar por tristeza y otra por necesidad. ¿Qué estamos hablando de necesidad? Es las presiones externas, por el que dirán, o porque, bueno, es un deber cristiano, por eso tengo que dar. Ya medio tiran, así casi rompen ahí, bueno, para ponerlo, porque me cuesta, yo me lo quiero dejar. ¿Qué gobierna mi corazón? Una de las presiones que nosotros, algo que yo debo cumplir, un estándar, porque si no viene el castigo de Dios, si no viene el devorador y todo ese cuco que nos dan ahora, que eso era para Israel, no para la iglesia. Pero muchos quieren servir a Dios en ese sentido, no entendiendo la obra de la cruz, la gracia. Ahora, ¿esto es para relajarse? No, momentito. La obra de la gracia no es para relajarse. En cierto punto levanta más la vara. ¿Qué gobierna mi corazón? Dar con alegría, dar con gozo, no protestando. Y una de las cosas que también el cristiano debe dar alegremente y dar con alegría, porque está imitando el carácter de Dios. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará siempre en ti con cánticos. Dios es un salvador alegre, Dios es un dador alegre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo más valioso del universo? ¿Qué es lo más valioso que Dios tenía a su Hijo? Y Él lo dio, pero con alegría. Nosotros respondemos a eso, dar con alegría. Nosotros sin merecerlo recibimos el regalo del Padre, a Jesucristo, el único Señor y Salvador. Ni hablar de cómo en la actitud. ¿Se acuerdan que le hablé la semana pasada? La anciana que dio las 2 blancas, todo lo que tenía, porque confiaba en que Dios le iba a sustentar. Y no miró la ofrenda de muchos que traían grandes cantidades de moneda, porque lo único que querían eran las cámaras. A ver, ¿dónde están las cámaras que me filmen? Sacan la foto conmigo, quieren una selfie, acá estoy yo poniendo para el templo. Dios mira con asco esa actitud. Si uno va a venir y va a estar ofrendando con amargura, renegando, y bueno, lo voy a dar porque no me queda otra, porque si no me viene el castigo, y si no, la verdad, las cosas que podría comprar y yo la tiro acá y la desperdicio. Mira vos, hermano, si viene esa actitud, ni que vengas con 100,000 pesos, 100,000 dólares, hermano, no, así no. Así no sirve. Miren que lo que les estoy diciendo suena arriesgado. Porque uno puede tomar, no des más, hermano, no. En esa actitud Dios no te va a bendecir. Y Dios quiere bendecirte. Dios es un dador alegre
quiere que te goces con Él dando. Verso 8 nos dice la Escritura: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ven cómo cambia el panorama? No dice usted siembre para que usted tenga su 0 kilómetros, para que puedas llegar a tu mansión, para que puedas expandir tu empresa, para que te puedas comprar ese Rolex y tomarte ese crucero, porque Cristo murió y se hizo pobre para que vos fueses enriquecido. Eso es torcer la Escritura. Y yo sé que muchos fueron estafados, de los que están aquí, fueron estafados con ese falso evangelio, que manipula, que saquea a Biblia armada, no a mano armada, a Biblia armada. Torciendo el texto de la Escritura para sacarle dinero a la gente, para hacer saqueo, para, como dice ahí, aquellos pastores que trasquilan la oveja y las guardan la más gorda y las matan y se las comen ellos. A lo cual delante de Dios un día se van a tener que parar a rendir cuenta de la estafa que han hecho, de la manipulación de las emociones para solo tener un beneficio con el vil metal. Dios expresa su amor por medio de su poder. Expresa su infinita bondad. La gracia del dar resulta en riqueza y generosidad. La gracia produce más gracia. La gracia de Dios es todo suficiente. Por eso habla de que en todas las cosas tenemos lo suficiente. La gracia de Dios es todo suficiente y necesaria para nosotros. Es para glorificar a Dios en su iglesia y en su reino en la tierra. Que nosotros, ¿por qué ser receptores de esta gracia? Porque nosotros debemos convertirnos en canal para bendecir. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. No tan solo el Evangelio, la predicación del Evangelio, también hay que darle la palabra. No, pero también esa acción va poniendo el cuerpo. Nosotros somos receptores de la bendición de Dios y nosotros debemos dar con alegría. Ahí está el secreto. De hecho, la palabra de Dios nos habla de ser canal de bendición para nosotros. Nosotros somos el canal por donde Dios se manifiesta y donde Dios manifiesta su eterno y su santo poder. Nosotros podamos ver su gracia en nuestras vidas. De hecho, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No estoy hablando de toda riqueza, de estar nadando en el dinero. Estoy hablando de preparado para toda buena obra. Y toda buena obra es ser dadivoso. De hecho, en el verso 9, está basado en el Salmo 112, verso 9, de que dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está hablando del hombre justo. Ahí el sujeto no es Dios, es un hombre que vive conforme a la voluntad de Dios. Es un hombre misericordioso, porque Dios es misericordioso y en todo tiempo tiene misericordia y presta. Por eso repartió de los pobres y su justicia permanece para siempre. Fíjense qué cosecha, qué fruto, dinero, digamos en esa época, más vacas, más ovejas. ¿Qué es lo que cosechó? Cosechó más propiedades, justicia. En el contexto que Pablo está hablando, la palabra justicia tiene que ver con generosidad y con bendición. El hombre viviendo conforme a la ley de Dios. Y aquí hay dos textos en el verso 10. Dice, el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de vuestra ¿qué? Justicia. ¿Ve que no estoy hablando de cantidades de dinero? Justicia. Fuimos justificados por Cristo. Y el fruto de esa justicia, la salvación, se manifiesta también en nuestro corazón. De hecho, Isaías 55:10 que habla de que Dios es el que hace descender la lluvia, la nieve, y que nada que sale de su palabra, esa lluvia, esa nieve que hace crecer las plantas, modifica el clima, Dios permite las estaciones. Y también es el que provee todas las cosas. Tanto Dios es el dador de la semilla, como también el que se encarga de que esa semilla crezca y dé fruto para que tenga sustento a aquel que planta y pan al que come.
le da la semilla. Entonces entendemos de que la soberanía de Dios está siempre a favor de sus hijos. Y la soberanía de Dios no altera la responsabilidad del hombre y la mujer. No interfiere. Trabajan juntas. En la soberanía de Dios, Dios provee todos los recursos. Y los corintios tenían que actuar responsablemente proveyendo, así como hicieron los hermanos de Macedonia. Las iglesias de Berea, Tesalónica, que ellos actuaron eso. Dios en su soberanía, ¿qué les dio? La gracia del dar. Esa gracia es puesta por Dios. Es manifiesta la gracia que Dios les da a las iglesias de Berea, de Tesalónica y de Filipos. Esas 3 iglesias que Pablo había fundado, Dios les dio la gracia de dar. Es una gracia de Dios. Es un don de liberalidad. No tenían nada, pero Dios, de la nada que tenían partieron. Bueno, llévenle a los hermanos. Queremos participar de esto. No miraron su condición de escasez, sino entendieron que ellos habían sido bendecidos por Dios y querían dar de lo poco que tenían. Es la actitud del corazón, que fue con esfuerzo con ellos. Realmente fue un sacrificio, pero que amaban a Dios y lo hacían por amor. Y ahora hay que hacerlo con alegría. Dios siempre el que procesa es el que bendice todo. El poder de Dios se glorifica en nosotros. El profeta llama, en este contexto que está hablando en el libro de Oseas, capítulo 10, verso 12, está hablando, de empezar a dejar el pecado y empezar a honrar a Dios, a vivir en la justicia de Dios. Es abandonar la maldad y arrepentirse y plantar ¿qué? En justicia y cosechar en bendición. Y esta bendición no es una bendición material, sino que la justicia, porque todo depende de Dios. Y una de las cosas, dice la Escritura, que aquel que ayuda a un necesitado, a Dios le presta, y Dios después se lo devuelve. Proverbios 19, 17. Dios no es deudor de nadie. Dios conoce tu condición y conoce lo que necesitas, y Dios es poderoso. Pero la Escritura está hablando del dar, y Dios no es deudor de nadie. No estoy hablando de que usted ponga y siembre, entonces como que usted activa una ley de reciprocidad donde usted pone y Dios está obligado a darle multiplicado porque lo dice su palabra. No, estoy hablando de confiar en un Dios soberano que sabe lo que yo necesito, pero como Cristo me fue dado a mí, así yo doy y yo ofrendo con gozo y con alegría, sabiendo de que Dios es justo y que Dios nunca se olvida ni abandona la obra de sus manos, sabe lo que yo necesito. Muchas veces no es bendición material. De hecho, al contrario, siendo cristiano a veces no es bendición material, pero tenemos riquezas en generosidad, bendición espiritual, en su justicia, en su gracia, la riqueza de su benignidad, la riqueza de su poder obrando. Pero también Dios bendice lo material. Pero uno no activa una ley de reciprocidad. ¿Sabe lo que es eso? Es metafísica. ¿Sabe lo que es eso? Es ocultismo, es brujería y es hechicería. No hay tal ley de reciprocidad. Yo doy tanto a Dios y Dios está obligado a darme tanto a mí. Eso es mentira. Dios es soberano. Dios va a proveer conforme lo que yo necesite y lo que Dios vea que yo necesito y me es útil para mí, conforme su propósito y su voluntad. Pero Dios jamás te abandona. Dios no debe nada a nadie. Y cuanto a justicia, en este contexto habla de generosidad. Para que estéis enriquecidos en todo, ¿para toda qué? Liberalidad. Y saben que por ahí Corintios habla de una lista de dones, algunos de los dones más prominentes o carismáticos, pero hay dones también en otros, por ejemplo, dones de servicio, don de misericordia. Romanos nos habla de eso. ¿Y don de qué? De liberalidad. ¿Saben que hay personas que tienen ese don de dar con liberalidad, con generosidad para Dios y su obra? No tienen problema, no están apegados a eso. Entendieron que Dios los salvó y actúan en consecuencia. Son manos sueltas, no aman el dinero. Es un don que Dios da, por ahí no todos lo tienen. Yo sé las luchas que puede representar en esta economía argentina de todos los días. Y quizá este mensaje a alguno le pueda llegar a afectar, pero si te afecta y te sentís mal, gloria a Dios, que Dios te va a restaurar y bendecir. Es un principio que estamos hablando, salió en su palabra.
enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Enriquecidos para toda liberalidad. ¿Sabe el objetivo de esto? Es glorificar a Dios y dar con liberalidad. La mano de Dios nunca se cerrará para los que dan generosamente. Dios es el agente que enriquece, en todo, en sentido económico, espiritual, en las cosas temporales y eternas. Dios lleva adelante la obra de sus manos. Y el objetivo, toda liberalidad. ¿Saben para qué son enriquecidos muchos? Para dar más. No para acumularse, sino para dar más. Yo me acuerdo hace muchos años, había un hermano, Menollo de apellido. ¿Conocen el vinagre Menollo? El aceite Menollo. Bueno, ese era un hermano en la fe. ¿Y saben lo que hacía el hermano? Iba a la ciudad y decía, bueno, acá hay pastores, sí, bueno, que se unan todos. ¿Y saben lo que él hacía? Donaba radios, radio FM. Todos los equipos, las antenas, en ese momento eran los pasacassettes. Estoy hablando hace 20 y tantos años atrás. Pero de primera marca, los Technics, que venían directamente de Estados Unidos. Las bandejas, las consolas, micrófonos, daba todo. Lo único que, bueno, ahí las iglesias tenían que juntarse lo que es el local, un teléfono y bueno, después hasta el instalador traía. Y ese hermano tenía esa carga. Ya partió la presencia de Dios, hermano. A veces no tenemos noción. Hace muchos años hubo un hermano que vino del extranjero a un país de Sudamérica y vino a trabajar y a hacer negocios. Y le fue tan bien que él inclusive dijo, no, yo estaba tan bien que lo que hizo. Se quedaba con el 10% de todo su ganancia y donaba el 90%. Años después fue tremenda la obra que Dios hizo a través de la ofrenda de este hermano. A veces nosotros damos y no tenemos conciencia de los beneficios que Dios está haciendo a través de esa ofrenda. Iglesias que estaban en periferias llegaron a lugares estratégicos de la ciudad, de la capital. Se extendió el evangelio tremendamente. Iglesias fueron tremendamente bendecidas a través de la acción del ministerio de este hombre. Porque Dios te da para dar más. De hecho, esto debería quitar de las mentes, por ejemplo, discusiones si diezmo sí, diezmo no. Acá el Nuevo Testamento nos habla del principio de generosidad. Si vos me hablas del diezmo y aplicarlo como en el Antiguo Testamento, no se puede aplicar. Hoy estamos bajo otro pacto. Ahora decir, entonces listo, no diezmo más. Esa fe, no. ¿Sabés qué pasa? Dios acá levanta la vara, porque va tu generosidad. De hecho, si uno habla de diezmo, debería ser el piso por el cual uno debería formularse de ahí para arriba, para estar dando a Dios lo que es de Dios. Debemos plantearnos una pregunta, sí, vos decís, hay un texto específicamente en el Nuevo Testamento que nos dé la orden y nos obligue a diezmar. No, porque nos habla de generosidad. Habla de que Cristo cumplió la ley, Él sí vivió la ley, pero nosotros estamos en la ley del amor, en la ley de Cristo. Y nos lleva también a ser responsables de nuestra actitud para con Dios y su obra. La mayoría que atacan lo que es el diezmo todo es para dar menos. No conozco muchos que ataquen eso para decir, no, yo quiero dar más. Conozco uno que sí, me decía, no, en realidad ni le importaba el tema. Yo doy más, ¿sabe por qué? Porque entiendo lo que Dios hizo en mi vida. Muchos buscan el vericueto legal, es como si ese texto de jurisprudencia para salirme por el atajo. No, hermano. Así como Jesús levantó la vara en cuanto, ¿se acuerdan del adulterio? Cuando habló con los fariseos. Y ustedes, bueno, y cuando Jesús habla sobre cuando los discípulos fueron y no se lavaron las manos, de acuerdo a la ceremonia, ¿y qué le dijo Jesús? Lo que el hombre come va a la letrina, pero lo que surge de su corazón, lo que contamina al hombre, son los homicidios, las fornicaciones, el adulterio, cosas que salen del corazón. ¿Y qué le dice el Señor también? De cierto te digo que vos decís que se debe encontrar, según la ley mosaica, tenía que encontrarse a la pareja en el mismo acto de adulterio, entonces ahí tenían que ser sacados a las puertas del pueblo y tenían que ser apedreados los dos para limpiar la contaminación del pueblo de Dios. Jesús, ¿qué les dice? Bueno, yo les digo una cosa. A vos te tienen que encontrar en el acto mismo, pero yo te digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Se levantó la vara. Hola. Lo mismo en la ofrenda.
en los diezmos. Algunos necesitan decir, bueno, diezmos sí. Porque Malaquías nos dice, eso aplicaba a Israel, porque era un sistema tributario para Israel, no para la iglesia. Pero Jesús dijo, sí, Jesús vivió en la ley. Acuérdense que Jesús vivió y cumplió toda la ley. Hoy nosotros vemos la ley del amor y en la ofrenda del corazón. Y si alguno quiere llamarle diezmo, llámalo. Pero acá no se puede exigir bajo la pena del Antiguo Testamento. Pero Abraham le dio a Melquisedec, fue una sola vez. El botín de guerra que tuvo no habla que periódicamente lo hacía. Pero Jacob decía que si, peor todavía, negoció con Dios. No dijo, bueno, Señor, como yo te voy a dar, como vos me prosperaste, no. Si vos me prosperás, yo te voy a dar. O sea, negoció con Dios. Demuestra un espíritu inmaduro, un espíritu materialista y egocéntrico. Yo me creo de dominar a Dios. Y de ahí muchos tuercen ese texto para negociar con Dios. Con Dios no se negocia, Dios es soberano. No confundamos gordura con hinchazón. Entendamos el principio de generosidad. De hecho, si hablamos de diezmo, debe ser el piso, el mínimo, entendiendo la obra de la cruz. Si Dios te da más de lo que vos necesitas, no es para que lo acumules, es para que vos des más. Por eso abundar con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros esta acción de gracias a Dios. ¿Quiénes fueron receptores de la gracia de Dios? Las iglesias de Corinto, la iglesia de Macedonia, y que dieron. ¿Quiénes fueron receptores de esa gracia y esa bendición? ¿Quiénes fueron? La iglesia de Jerusalén. Jerusalén le daba ¿a quién? Gracias a Dios. Pero también como iglesia, también es bueno dar gracias a seres humanos, nuestros hermanos que nos han ayudado y son de bendición. Es bueno honrar también a los que nos bendicen, así los vemos cara a cara. Abundar en toda liberalidad, por eso es cuestión del corazón. Dar regularmente todo cristiano, como hablaba 1 Corintios 16:2, cada uno que guarde por semana. Dar no en forma mecánica, sino en forma bien pensada. Que estés pensando, yo a la casa del Señor o reunirme con mis hermanos, no voy a ir con las manos vacías. Yo voy a honrar también, como habla Proverbios, honra a Dios con tus bienes. Porque partamos del principio. Yo doy la 10ª parte y me quedo con el 90. Bueno, ahora, ¿cuál es el principio en el Nuevo Testamento? ¿Por qué se habla de eso? Porque, bueno, las necesidades que había en el Antiguo Testamento, estaba la necesidad de la mantención de los ministerios, del sacerdocio, de los levitas, del santuario, todo eso necesitaba un sostenimiento. Después había un impuesto al templo que también servía para todo el mantenimiento y después cada 3 años se juntaban diezmos para que cada uno coma y se repartía a los necesitados. Hoy en día siguen habiendo esas necesidades, hace falta para mantenimiento del lugar, del local, sostenimiento de ministerios, la proclamación del evangelio, la ayuda a los pobres, sí, esas necesidades siguen estando. No está en el marco legal de casi un sistema tributario, pero sí habla de la generosidad del corazón, que nos lleva más responsabilidad. Darlo en forma metódica, pero no mecánica, sino que tu corazón está ahí. De hecho, nos da para dar más, porque esto enriquece y glorifica a Dios. Aquel que busca el materialismo simplemente no ha entendido el evangelio. La bendición de Dios es mucho más que plata. Y no estoy desechando, no hay problema en que una persona tenga un yate, 3, 4 propiedades. ¿Cuál es el problema? La iglesia, en los Hechos, algunos tenían más de una propiedad, vendían y lo daban. ¿Y cuál era el problema? Ananías y Zafira, porque fueron mentirosos. Y Dios decidió marcar la cancha ahí. Pero ¿saben? Debemos entender ahora, no que yo doy tanto y me quedo con el 90%. No. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Entonces, si todo es de Dios, ahí me cambian los números. Como leí el primer mensaje, al fin y al cabo, ¿quién es el dueño? ¿Hablamos de mi dinero o lo que Dios me ha dado? Nuestra posición es ser mayordomos de los recursos que Dios nos da. Y Dios dará crecimiento, el 30, 60 y 100 por 1. ¿Qué aplica esta palabra a nosotros? Dios es el que da la capacidad, tanto el deseo como dar. Es la obra de Dios, pero debemos actuar con responsabilidad. De hecho, Juan Calvino decía, no todos los hombres consideran ganancia el dar,
ni consideran una de las cosas, ni lo relacionan con la gracia. Otra vez hablamos la bendita ofrenda. Es una consecuencia de la gracia en Cristo que uno da. La mejor manera de matar la avaricia, porque dice, bueno, mira, realmente no me nace ofrendar. Yo sé que, bueno, yo doy esto porque, bueno, es lo que puedo. Vamos a decir, ¿cómo? Porque el dinero marca qué es lo que nosotros consideramos importante y valioso. Mirá, me compré esta zapatilla. Esta zapatilla me gasté 5.000 pesos en la zapatilla. Ah, qué bueno. ¿Para una ofrenda de 5.000 pesos? No, hermano. ¿Sabés que yo no puedo? No, hermano, dar. Estoy dando un ejemplo. A veces valoramos un montón de cosas que no son tan importantes y estamos cerrando la mano para Dios y su obra. ¿Qué es lo que valoramos más nosotros? Y bueno, ¿pero qué hago entonces? ¿Dejo de ofrendar hasta que me nazca eso? No. Hay un autor que dice lo siguiente: debemos ofrendar aunque tengamos esa lucha en el corazón, pero en oración y un sincero compromiso con Dios y en fe, esperando de que el gozo de dar sea renovado en nuestro corazón, aunque todavía no lo hagamos. Dar en fe. Hoy no tengo gozo, pero yo lo voy a dar. Porque la historia no es ofrendar como quien paga un impuesto. Yo no conozco muchos que estén, qué gozo que tengo de pagar los impuestos. Esto, hermano, no es un impuesto. Es generosidad para con Dios. Tenemos la cruz, la sangre de Cristo, la gracia, el Espíritu Santo dentro de nosotros. La comunión, hermano, no es una cuota social. Ni yo tampoco apelo a una autoridad pastoral. Usted tiene que. Usted siempre sabe. Es un acto de generosidad. Yo no te voy a poner la Biblia en la cabeza para que vos pongas. ¿Por qué? Hermano, si Dios quiere que compremos este lugar o que compremos otro lugar más grande, ¿qué cosa? Si Dios lo ha decretado en su soberanía, lo va a hacer. No necesita ni de vos ni de mí. Por eso hablo de los principios. Hay realidad, hay cosas que sí se tienen que pagar con dinero, ¿verdad? Pero si Dios decide hacer las cosas, ¿quién lo va a estorbar? La mejor manera de matar la codicia es dar. Porque es una adoración sacrificial, como hizo David. No daré nada, no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste. Pero a su vez Dios renueva el gozo. Dios bendice a sus hijos para llevarse toda la gloria. Como dice Sujel Michelén, las 3G de Dios: la gracia, el gozo y la generosidad. ¿Por qué Dios nos bendice? Para que demos más. Porque Dios se lleva toda la gloria. Si vos pusiste algo, un día Dios te bendijo y pusiste una gran suma, no hay absolutamente nada de lo que vos te puedas llegar a querer acreditar algo de gloria. Simplemente actuaste conforme a la gracia que Dios te dio. Porque Dios produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Dios cambió el corazón, cambió nuestra mirada de las riquezas materiales a las riquezas espirituales. Dios cambió la avaricia para tener un corazón dadivoso para Dios. Pudiéramos, Dios mediante, como pasó en la antigüedad, cuando en Israel traían las ofrendas, traían piezas de oro, de plata, para la construcción del tabernáculo, del arca, y que en un momento Moisés se dijo: bueno, hermano, ya no traigan más, ya está sobrando, ya está listo, hermano. ¡Qué bendición! Pero no estoy hablando pelando su materialidad, estoy hablando de la generosidad de ser dadivoso con Dios. A veces, qué vergüenza valorar más la belleza de una oreja que sale tanto antes de que pensar en Dios y en su obra. Y no estoy diciendo que ahora vendan todo y se queden en la calle endeudados porque yo doy para el Señor. No, hermano. Equilibrio. Actuar en fe no es ser a lo loco. No es hacerlo sistemáticamente, sino con una clara conciencia, pensando bien lo que estamos haciendo al ofrendar. No dar por cumplir un deber, sino para abundar en gracia. Esto mata la mezquindad. Yo y yo. El que se haya torcido la Escritura para presionar, estafar y quitar el dinero, no quiere decir que no exista el principio de alegría al dar, según la posibilidad de cada uno. Debemos poner según hayas prosperado. Algunos quieren poner el diezmo, es bárbaro. Te dejo tu conciencia y que Dios te pueda haber hablado en su palabra
no apelo a tu necesidad material ni a infundirte miedo, porque no sirve. Eso es basura delante de Dios. Venir quejándote y venir, ahora porque piden, algo se va a traer algo va a manguear. No, hermano. Tu generosidad con Dios, que eso levanta la vara. Antes tenías un número definido y bueno, yo la ofrenda en forma regular, pensada, para glorificar a Dios y para que abundes en toda gracia. Pero es el efecto de la obra de la redención en nuestras vidas. No apelo a tu codicia, apelo a que seas generoso con Dios y con su obra, sabiendo de que Dios es el que te puede sostener en todo tiempo y en todo momento. Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. Vamos a orar. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que vos te glorifiques en medio de esta tu palabra y que seas tú hablando a su corazón. No dar por tristeza ni por, Señor, necesidad, sino con gozo y con alegría, porque tu palabra dice, Dios ama al dador alegre. Señor, no hablando como quien manda, no hablando como una exigencia nuestra, sino realmente, Señor, apelando a la bendición, basarnos en el principio de dar en bendición y en fe en un Dios soberano que tiene poder para proveer a cada uno de sus hijos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre santo y todopoderoso de Jesús. Amén y amén.